Arias Sarasua, Sí. Iberia Planning and Analytics Lead en Workday. Susana es ingeniera en informática, MBA por ICAI en la Universidad Pontífica de Comillas de Madrid, con más de 15 años de experiencia. Tiene una amplia trayectoria profesional ligada a la gestión de rendimiento y análisis. Comenzó en Deloitte, liderando durante 8 años proyectos de transformación en áreas de consolidación y control de gestión con SAP BPC. Posteriormente, trabajó como responsable de reporting y gestionó proyectos estratégicos en el grupo educativo CEU. En los últimos 3 años ha estado desarrollando una faceta más comercial en Oracle como preventa en las solicitudes de RPM Cloud y en la actualidad trabaja en Workday, en el área comercial, como responsable de Planning Analytics. Así que, bueno, Susana, bienvenida. Muchas gracias. Hola, un placer. Hola, bienvenidos a todos. Pues sí, hoy vamos a hablar de planificación financiera. En Workday ayudamos a las compañías en la transformación digital de las empresas, tanto en recursos humanos, finanzas y también planificación. Y para hablar de planificación financiera, qué mejor que dar paso a los ponentes que nos van a acompañar hoy. Por favor, pasar a la mesa, a sentarse con nosotros. Pues tenemos a Daniel Ruiz, Managing Director de Norteamérica y Latinoamérica en Lucanet. Correcto. Tenemos también a Javier Molinero, Director General en España de BFF Banking Group, a Daniel Fonseca, Sales Account Manager de Board y a Ramón Arguelet, CFO del sur de Europa y Australia de Just Eat Takeaway. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y vamos a dar comienzo y para ello vamos a pensar, vamos a echar un poco la vista atrás, ¿no?, a ese momento de la pandemia donde, bueno, pues todos sabéis, empezaron los problemas, el cierre, la operativa, empezaron la obsesión, ¿no?, en la parte de planificación, la necesidad de hacer muchos escenarios, de simulaciones. Ramón, por empezar contigo, ¿cómo vivisteis toda esta situación en Just Eat? ¿Qué mecanismos habéis adoptado desde entonces para ser más ágiles y flexibles y cuáles son los retos que tenéis por delante? Sí, bueno, yo creo que la pandemia nos ha cambiado a todos, ¿no?, como personas, ¿no? Y al final nos hemos dado cuenta de lo vulnerables que somos como personas con un pequeño virus que parece también incluso con los dinosaurios, ¿no?, hace 65 millones de años, que al final catástrofes naturales nos hacen adaptarnos, ¿no? Yo creo que hay dos cosas muy positivas y que al final hemos aprendido a relativizar las cosas, a hacerlas más sencillas. Y hay un componente ahí que dentro de la planificación financiera pues también hemos tratado de ir por esa vía, ¿no? En Just Eat yo creo que toda la parte de la planificación durante la pandemia fue casi un imposible. Es un sector que está hoy en día en los periódicos prácticamente todos los días. Hay una competencia feroz alimentada por grandes fondos detrás. Es una competencia muy feroz, hay un mercado que es un mercado que está creciendo a la velocidad de la luz y si añadimos a eso la pandemia, lo que hace es que es un cóctel muy difícil de planificar, ¿no? Al final tenemos un tridente que es un B2B2C, ¿no?, un business to business y to consumer, y al final lo que tenemos que tratar es de planificar muy bien ese tridente de componentes, ¿no? En esa planificación, que era un imposible con la pandemia, al final cambia los hábitos de consumo, ¿no? Los usuarios al final pues tienen que pedir más en sus casas porque no pueden salir. La gente que tiene restaurantes en la hostelería pues les tenemos que dar una solución también para que los cierres que tuvieron que hacer en esa época pues puedan utilizar nuestra plataforma mucho mejor. Y luego hay una parte logística también de gente en la calle en ese momento que tienen que repartir la comida, ¿no? Esa planificación se vuelve imposible en esos momentos y nos da mucho que pensar de cómo hacerlo, ¿no? Una de las cosas que adoptamos muy rápidamente, justo prácticamente antes de la pandemia, fue lo que hemos llamado el City 360, que si bien todavía no incorpora una planificación en sí, como pueden ser los softwares que hablaremos hoy aquí en este debate, sí que nos permite dar un paseo por España con todas las ciudades y ver diferentes KPIs de nuestro negocio, ¿no? Eso nos ayuda mucho siempre a identificar siempre y no salirnos de la genética de lo que es el negocio, ¿no?, que es el componente de usuarios, restaurantes y delivery. Y en ese sentido, a partir de ahí, ya comienzas a hacer una planificación de lo que incluye cada bloque de estos, ¿no? Muchas de las cosas que fallamos a veces como planificación en las empresas es precisamente eso, ¿no?, el definir correctamente
qué es tu negocio, ¿no? Si estás vendiendo coches, ¿cuál es tu componente a analizar, ¿no? ¿Es los sub, los utilitarios o cómo defines eso, ¿no? Muchas veces tenemos los softwares ahí, pero no somos capaces de sintetizarlo. Y volviendo al tema de la pandemia, ¿no? Que queríamos cosas más sencillas, yo creo que ahí es la clave, ¿no? Saber sintetizar muy bien y lo que venimos a llamar nosotros de pasar del Big Data al Magic Data, ¿no? Es decir, pasar a hacer algo que los cerebros de las personas lo entiendan mejor para una toma de decisiones más ágiles, ¿no? Muy bien, Ramón. Si te parece, luego nos cuentas un poquito más del City 360. Javier, ¿nos puedes contar un poco desde tu perspectiva cómo estáis afrontando esta situación? Venimos de la pandemia, ahora con la guerra en Ucrania, crisis energética, inflación elevada. ¿Cómo lo estáis viviendo? Gracias, buenos días. Bueno, yo creo que de lo que has mencionado, ¿no? La crisis, la guerra Ucrania, la inflación, los tipos de interés, yo creo que todo esto es un cóctel que al final está afectando y ha cambiado el panorama macroeconómico y microeconómico, ¿no? En Europa y en otros países, pero sobre todo en Europa. De todos estos elementos, yo creo que a mí el que más bueno, nos preocupa y que está afectando no solamente a las empresas, sino también a las personas, es la subida de los tipos de interés, ¿no? Que al final va a restringir el acceso al crédito, va a encarecer el acceso, ¿no? a la deuda, también deuda pública. No nos olvidemos que tenemos un gobierno, un Estado en el cual tenemos la deuda pública está en niveles máximos y eso al final, bueno, pues creo que va a afectar en el mundo, generalmente a las empresas, en la capacidad que tengamos en acceder a la liquidez, ¿no? A poder financiarnos. Venimos de hace 5 años, ¿no? Donde el acceso a liquidez era casi gratis, el dinero barato, y ahora el dinero pues ya no es barato. Y esto al final, a largo plazo, nuestra previsión, esto va a incrementar los periodos medios de pago, ¿no? Que hay entre empresas y sobre todo también en el sector público. Y al final, cuando uno tarda en pagar, en la planificación financiera, que el cash flow es fundamental, afecta fundamentalmente, ¿no? Uno quiere saber cuándo va a cobrar y también quiere saber cuándo puede pagar. Pues para eso nosotros desde la pandemia, la verdad es que hemos sufrido bastante peticiones de clientes donde dar soluciones mucho más ágiles para poder ayudarles a planificar su cash flow. Nosotros que ofrecemos soluciones de working capital, pues nos hemos tenido un poco que reinventar y ofrecer soluciones mucho más ágiles. Es verdad que la pandemia cambió, bueno, como decía Ramón, cambió el programa a nivel, bueno, pues mundial y también el sector empresarial, el acceso a ese tipo de herramientas fue fundamental. Nosotros hemos intentado adaptarnos a lo que los clientes pedían, donde veníamos de un dinero barato a un dinero caro, ¿no? Y eso yo creo que empezamos a notar ahora, incluso desde no creo junio y julio, con la subida de interés, de tipo de interés, vamos a entrar en una fase donde esto va a ser cada vez mucho más pronunciado, ¿no? El acceso a la liquidez y la restricción al crédito. No quiero ser pesimista, pero bueno, es lo que está, ¿no? En los periódicos, ¿no? Con lo cual creo que en este caso poder planificar bien, ¿no? Y sobre todo el cash flow, ¿no? De una empresa que es fundamental, creo que va a ser crítico en los próximos años. Va a ser crítico, sin duda. Daniel Fonseca, ¿habéis notado un poco al hilo que las peticiones se han incrementado, están cambiando desde la pandemia? Bueno, sí, yo claramente, y lo ha comentado Ramón y lo decide Javier, la pandemia, la guerra, nos faltan yo creo que los extraterrestres. Sí, por llegar. Está cambiando las peticiones de los clientes y yo diría que lo que quieren es agilidad. Agilidad en plantear nuevos escenarios. Decía antes Ramón, es que nosotros en pandemia no sabíamos qué planificar. Entiendo que no sabías qué iba a pasar al día siguiente, ¿no? O una semana después. Los clientes lo que nos están pidiendo ahora a los proveedores de software es que la gestión de nuevos escenarios, de las capacidades de simulación de estos nuevos escenarios, pues sean ágiles y sean rápidas de implementar, ¿no? Y que el software pues, permita implementar nuevos escenarios sin mucha carga en cuanto a recursos, ¿no? Que no sea hacer un arco de iglesia el poder implementar estos nuevos escenarios, ¿no? Y como proveedores tecnológicos tenemos que ser capaces de proporcionar esta agilidad. Que los usuarios sean autónomos, ¿no? Para crear esos escenarios y de forma ágil y flexible. Daniel Ruiz, ¿esto se está traduciendo en un aumento de la demanda? Al final,
toda esta situación de incertidumbre, ¿son los clientes más conscientes de que necesitan tecnología para esa agilidad? Sí, efectivamente. Coincido al 100% contigo, incluso lo de los extraterrestres, es lo único que nos falta. Y sí que nos encontramos cada vez más clientes de tamaño menor, compañías más pequeñas están buscando soluciones de planning y nos están pidiendo cada vez más funcionalidad y nos están pidiendo que nos hablemos con el mundo exterior, que la solución de planificación no sea solamente algo interno, que no nos basemos solo en el dato transaccional y en la realidad de lo que ha pasado y en la historia, mirando al retrovisor, sino que traigamos información de fuentes externas y que les ayudemos a planificar de manera automática, es decir, que no tengamos necesidad de utilizar personas con un trabajo intensivo para preparar el dato, sino que estemos importando el dato disponible en el mercado para enriquecer esa planificación, poder utilizar inteligencia artificial, poder utilizar Predictive Analytics o analítica predictiva y ayudarles a construir los posibles escenarios que nos vamos a encontrar ante los cambios que pueden venir de un día para otro. Aprendimos esto con la pandemia, afortunadamente en la crisis del 2008 también aprendimos bastante y el foco principal está mutando hacia la caja. Veníamos de la preocupación por la cuenta de resultados y ahora la preocupación es la caja, es el cash flow, es garantizar que no falta liquidez, como estábamos viendo, y el problema actual es eso, la subida de tipos y la dificultad para garantizar que vamos a contar con esa financiación que necesitan las compañías. Entonces sí que están todos los directores financieros con los que hablamos muy preocupados de disponer de herramientas que permitan dibujar escenarios de manera muy rápida y tomar decisiones en base a datos objetivos y en base a la realidad. Efectivamente, comentabas esa tendencia, ¿no?, hacia la caja. Es verdad, Javier, la cuenta de pérdidas y ganancias ha perdido a lo mejor ese protagonismo. ¿Vosotros también lo estáis viviendo así? ¿Más foco en circulante y quizás también más foco en personas? Bueno, nosotros el circulante, digamos, es lo que al final también gestiona una empresa. Como he dicho antes, y acá te había dicho Daniel, ¿no? La subida de los tipos de interés que bueno, cada mes hay un incremento adicional para poder combatir la inflación, está cambiando el panorama y está obligando a reajustar y replanificar cada vez más rápido. Nosotros hemos tenido que buscar el cajón donde estaban escondidas las curvas de los tipos de interés, ¿no?, las proyecciones que antes no se usaban, porque siempre el tipo de interés estaba plano, y empezar de nuevo a proyectar subidas de tipos, ¿no?, como hasta el Euribor a 3 meses, a 6 meses, de aquí a 1 o 2 años. Ten en cuenta que en nuestro caso, ¿no?, nuestros clientes buscan operaciones con puntos, o sea, operaciones para un año. Hoy en día, prever cómo va a estar el tipo de interés, el coste del dinero en un año es muy complicado. Y como decía Daniel, o sea, la liquidez es fundamental. Y hoy están todos los directores financieros buscando, oye, ¿qué solución tengo para poder planificar, ¿no?, mi cash flow? Evidentemente, el circulante para mí es fundamental, ¿no?, para este tipo de empresas. Nosotros, en nuestro caso, para poder gestionar el circulante, como digo, hemos tenido que buscar modelos que ahora pueden simular cómo va a subir el tipo de interés, ¿no? Y ahí la única opción que tenemos es buscar las curvas consensuadas de Euribor en Europa, cómo se van a proyectar a 3 meses, 6 meses, y eso intentar proyectarlo en el modelo de pricing. Cuando yo me siento con un director financiero que busca, oye, quiero una solución para de aquí 12, 24 meses, poder saber que voy a cobrar en tiempo y no tener problemas, lo que más le preocupa es cuánto me cuesta esto, ¿no? Sin pasarse, ¿no? Siempre, o sea, yo quiero pagar lo justo, no me quiero pasar. Cuando no sabes si tienes nivel de incertidumbre, ¿no?, es fundamental tener escenarios, ¿no? Y aquí siempre trabajamos con escenarios. Lo que nosotros intentamos hacer es buscar soluciones que, aunque sean escenarios, después se adapten a la realidad, ¿no? De forma que la operación salga, pues que el cliente esté contento con que no ha pagado más de lo que era necesario. En las personas también es fundamental, ¿no? Nosotros en cualquier escenario de crecimiento trabajamos con personas y al final hay que planificar. Aquí no es el financiero, es el de recursos humanos y en general también pues el CEO del grupo el que tenemos que sentarnos y decir, oye, ¿cómo queremos crecer? ¿Qué dimensionamiento? Y en las personas, planificar yo creo que es más difícil, ¿no? Porque al final, dependiendo del país, tiene un coste, ¿no? Y es más fácil poder o no ajustarse, ¿no?, a dimensionarse. Con incertidumbre es complicado y nosotros, a pesar de tener un sistema, ¿no?, que a lo mejor tenemos una proyección a 2 años, lo que sí intentamos es tener siempre capacidad para poder incrementar de una forma más o menos rápida el equipo. No obstante, y después lo comentaremos, el acceso a perfiles, ¿no?, que nos permitan gestionar mejor los escenarios está cada vez más complicado, ¿no? Y yo creo que hay una falta de profesionales en el sector
que nos permitan trabajar en modelos de previsión, sobre todo con datos, ¿no? Y ahora después lo comentaremos. Efectivamente, sí, desde Wordy también vemos esa problemática que hay en la planificación de personas, que no va tanto ya ligado al coste, que también, pero sin una planificación de, oye, ¿qué skills necesito? ¿Cómo buscar esos skills? ¿Cómo potenciar mis equipos para poder desarrollarlo? Daniel, a lo mejor en la parte de personas también estáis viviendo ese cambio en los proyectos, que os estén pidiendo más enfoque, no tanto hablar de pérdidas y ganancias, como habitualmente venía pasando anteriormente. Ahí, a nivel de planning, sí, efectivamente. El contar con los equipos adecuados y con los perfiles adecuados para las posiciones es cada día más complejo. Vemos que a nivel de planificación sí se están dibujando escenarios con reducciones de personal, con externalizaciones, tratando de planificar de qué modo pueden externalizar funciones por la falta de personal. Se comentaba antes en la sala principal y es cierto, hay un paro endémico en España del que no nos deshacemos, pero falta mucho recurso en muchas posiciones. Personalmente, y ahora que estoy entre Latinoamérica, Estados Unidos, España, sigo teniendo cosas, estamos todos en las mismas circunstancias y me llama la atención que coincide el mismo problema en todos los sitios. Antes diseñábamos el puesto y buscábamos al perfil para cubrirlo. A día de hoy, con los perfiles que encontramos, rediseñamos las posiciones y rediseñamos los planes para poder adaptarnos, porque no hay forma de cubrir todas las posiciones abiertas. Totalmente. Es verdad que hay ese cambio de tendencia, ¿verdad? Sí. Y Daniel Fonseca, hemos estado hablando justamente, ¿no? Pues de esta necesidad de what if escenarios, de un cambio en la planificación hacia un modelo más de circulante de recursos humanos. Y también comentaba Javier, los datos, la analítica toma, y también lo comentaba Ramón, ¿no? Que ahora nos contará más sobre ese proyecto de Magic Data. ¿Cómo estamos evolucionando hacia esa necesidad de una analítica reporting en tiempo real, con una trazabilidad al máximo detalle? ¿Cómo están evolucionando las soluciones de planificación en este sentido? Bueno, al final las soluciones de planificación no tienen que ser únicamente soluciones de planificación en el que alguien mete pues, un plan, un presupuesto y demás, y luego hay otra persona que se dedica a analizar qué ha pasado, ¿no? Al final yo creo que la función de planificación es también una función de análisis de los datos. Y en este análisis, bueno, pues y lo comentaba Ramón en su caso en Just Eat, lo que no tiene que suceder es que nos perdamos en el océano de datos. Al final ahí los fabricantes de software lo que nos tenemos que dotar a los clientes es de soluciones que integren bien todas las funciones de planificación con capacidades de análisis de datos, con capacidades predictivas y de machine learning y demás, pero que nuevamente sea fácil analizar el dato y que el usuario que está planificando también sea capaz de extraer conclusiones y tomar decisiones con esos datos. Al final no tenemos que tener una herramienta de planificación y luego tener una herramienta distinta para analizar. Al menos en Board tenemos esa visión, ¿no? que la herramienta va a ser una herramienta de planificación y de análisis y reporting. Y por lo menos, y si no tenemos eso, o si mi compañía no tengo eso, que la herramienta de planificación esté integrada con las soluciones de reporting, vamos a decir, más al uso hoy en día, pues, ya sea Power BI o Qlik o demás. Pero ya digo que nosotros entendemos que el software de planificación tiene que tener unas capacidades de reporting análisis suficientes y que estas capacidades tienen que ser explotadas por usuarios de negocio normales, vamos a decir, no tecnológicos. Luego seguramente decidiremos sobre esto. Muy bien. Pues Ramón, quizás es el mejor momento para que nos cuentes un poquito más de lo que habéis desarrollado. Claro, hemos desarrollado una herramienta o un sistema que está hecho a medida un poco, ¿no? Bueno, aquí al final tú tienes muchos softwares en el mercado, pero muchas veces cuesta, ¿no? Hacerte un vestido a medida. Muchos de vuestros softwares seguro que lo podrán hacer partiendo de un básico, ¿no? Nosotros nacimos, bueno, por lo menos mi motivación, aparte de ver la película de Minority Report de Tom Cruise, que me gustaba mucho el tema de las pantallitas y tal, también, y os recomiendo también un libro que se llama Fail Fast and Learn Faster. Y es un libro en el que el doctor Bean de la Universidad de Stanford habla claramente de ejemplos de empresas de cómo el tratamiento del Big Data, juntado con los departamentos de IT
y de Business Intelligence junto con finanzas no está funcionando. Y es que hoy en día las empresas en los sectores que he estado sigue sin funcionar. No hay todavía un acople correcto entre BI y finanzas y para mí es clave, ¿no? Entonces, en este proyecto en Just Eat Takeaway, lo primero fue coger de la mano a Business Intelligence, da igual que sea a nivel local o a nivel de otros países, y empezar a tratar de ver qué es la información que tenemos disponible, ¿no? Comentabais de, oye, fuentes externas. O sea, hay que entender un poco, esto que llamamos Big Data al final, es qué Big Data tienes tú como empresa y qué fluye en tus sistemas. Y a partir de ahí es muy importante, como primer bloque de lo que llamamos Magic Data nosotros, y que lo transformamos en este proyecto de City 360, el primer bloque es estructurar esa información, esos KPIs, de una manera en la que con scorecards te dé un poco una valoración rápida y sencilla de, oye, esto está en verde, naranja y rojo. Ahora os contaré, porque esto lo habéis hecho todos en vuestras empresas, pero dimos un salto más. Dimos el salto en el segundo bloque, que es pasar a una visualización. Hicimos con 2 pantallas grandes una visualización programada por nosotros mismos con consultores externos, en donde diseñamos un mapa de España para hacer un drill down, muy Minority Report, como decía antes de la película, para que podamos dar un paseo por España cada día. Yo soy capaz de encender las 2 televisiones que tenemos en una sala que llamamos Sala City 360 y podemos ir haciendo un drill down a las ciudades y vemos ya desde inicio rojos, verdes y naranjas. Entonces puedes ver que hay un rojo en Madrid y dices, vale, ¿por qué es el rojo? Vas al rojo y empiezas a hacer este tridente, este drill down con el tridente que os comentaba antes de usuarios, restaurantes y logística, ¿no? Y a partir de ahí ves que es la logística la que está en rojo, en Madrid, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí ya el scorecard ya te da una indicación de, en un momento, qué es lo que está fallando en Madrid Central, ¿no? Y luego ya saltas a la parte de KPIs. ¿Qué KPIs se está desviando? Oye, pues mira, los pedidos medios se están entregando en 37 minutos y mi objetivo son que lleguen calentitos todos a vuestras casas en 35 minutos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, muy importante la visualización. El tercer bloque, y para mí es el más importante, y en este libro que os he recomendado habla mucho de ello, es cómo conectamos las personas con el data. Esto es fundamental. Ya puedes tener mejor software, ya puedes tener la mejor estructura de datos hechas en Excel, modelos, etcétera, que si tú no conectas con la gente, eso se va a morir y va a ser procesos aburridos, procesos poco motivadores. Nosotros hemos generado alrededor de City 360 una cultura del dato, una cultura en la que mucha gente, me la encuentro en el pasillo, aquí o en Italia o en Holanda, y me dicen, oye, ¿puedo asistir a esta reunión del City 360? O sea, tiene la motivación de querer asistir. ¿Qué hacemos ahí? Empezamos a ver con los visuales de las pantallas, con todos los departamentos de la empresa, una representación pues, de ventas, de marketing, de logística, etcétera, una diagnosis de las ciudades para un poco enfocar el problema y tomar decisiones en ese momento, ¿no? Ahí al final hay una planificación que está basado en los datos reales de ese momento, ¿vale? Porque es un real-time data en el que nos permite ver la diagnosis y qué problemas y qué se puede solucionar en ese momento, ¿no? Y enfocar muy claramente a qué departamento ir para arreglar ese problema. Y a partir de ahí sí que se genera una planificación con un business case de, oye, pues volviendo al ejemplo de Madrid Capital, pues estamos en 37 minutos de entrega media, hay que bajarlo 2 minutos. ¿Cuál es el business case de esto? Es meter más repartidores en cierta área del barrio Salamanca, por ejemplo, para realmente bajar los tiempos, ¿no? Y esa planificación es la que sale de ahí a la hora de estructurar alrededor de todas estas personas una cultura alrededor del dato, ¿no? Entonces, es algo muy tailor-made, yo creo que lo hablaremos luego al final también, y yo creo que es hacia donde debe ir unos sistemas de planificación de la empresa, que ya no solo planificación financiera, sino que es planificación de marcha del negocio. Y es un business cadence del negocio en sí. Ya no es departamento de finanzas, es de toda la compañía, que tiene que haber una cultura del dato alrededor de ello, ¿no? Es un verdadero salto cualitativo, ¿verdad? Pues yo creo que sí. me quedo con la cultura del dato, ¿no? Qué importante es esa cultura dentro de la casa de la importancia de la información, del dato correcto y de que todo el mundo hable del mismo lenguaje. Seguro que nos encantaría seguir que nos contases mucho más sobre ello. Seguro que después tienen oportunidad de preguntarte. Y hablando justo de este cambio como de skills, ¿no? Estábamos diciendo, oye, pues se necesita planificar toda la parte de personas. También en la función de finanzas o en la función de planificación se requieren nuevos skills. Cada vez se pide más que la persona que planifica comprenda o tenga sensibilidad sobre el negocio. Javier, sobre este aspecto,
¿Qué medidas estáis adoptando? Bueno, nosotros, bueno, ya lo ha dicho Ramón, el dato yo creo que es el king, ¿no? Es el rey. El dato en nuestro caso, el sector financiero, banca, seguros, es fundamental. Yo creo que ahora hay una cantidad de datos cuantitativos, también los hay cualitativos, pero cuantitativos muchísimos, y que son fundamentales para poder analizar, ¿no?, la planificación financiera. Y un ejemplo clarísimo en nuestro caso es en la facturación electrónica, pues que en el sector público y que ahora también será obligatoria en el sector privado, ¿no?, entre empresas, con la nueva ley Crea y Crece. Esto está inundando nuestros servidores de datos, ¿no? Al final una facturación electrónica pues te da información de a quién facturas, qué importe medio, qué volumen, en qué tiempo, cuándo cobras, en qué momento la factura pasa a aprobada, a pagada, ¿no? Con lo cual es una información que eso en manos, ¿no?, de un banco o de un seguro pues es fundamental, ¿no?, para poder ofrecer soluciones a los clientes, y el cliente sí mismo también para poder saber gestionar su tesorería. Nosotros ahora mismo con eso estamos desarrollando y cambiando nuestro sistema de gestión centrado en el dato. O sea, nuestro dato es la factura, ¿no?, que es a lo que nos dedicamos, ¿no?, la cesión de facturas. Y en base a eso estamos diseñando todo el sistema de gestión. Y incorporando datos internos, que son los que generan nuestras transacciones, nuestros clientes, pero también es fundamental estar preparado el sistema para conectar datos externos, ¿no? Hay mucho dato externo en páginas web públicas o privadas, que al final tienes que prever poder incorporarlos para poder modelizar. Y esto es lo que estamos trabajando. Pero esto, claro, tener tecnología y no tener conductores, ¿no?, que puedan sacar la información, como dice Ramón, interpretarla, analizarla y dar después unos KPIs, alarmas, es fundamental. Nosotros estamos revisando ahora cuáles son las competencias que hace falta en esos equipos en tres, yo creo que son en tres áreas. La gente en la de operaciones fundamental, en la de finanzas y también en la de marketing. Y en estas áreas estamos viendo qué personas son las que hace falta, ¿no? Son personas que puedan analizar datos, entenderlos y tener soluciones para que después el equipo directivo pueda tomar decisiones. Ahora yo creo que hoy en día el CDO, ¿no?, que yo creo que tiene más importancia casi que el CEO, ¿no?, porque al final el que tiene el dueño del dato y lo conoce tiene el poder, ¿no? Yo creo que y eso siempre está así, ¿no? O sea, el que tiene la información tiene el poder. Entonces yo creo que es fundamental, ¿no?, que el dato y el tratamiento de la gestión se haga correctamente. Y para eso o tenemos científico de datos, ¿no?, que es la palabra que hemos traducido en español, o si no va a ser un futuro negro. Muchos bancos estamos demandando ese tipo de perfil y el problema es que de momento las universidades no lo están generando y son caros, ¿eh? Los bonos son caros, sí, bueno, pero bueno. Son caros. Ahora, es verdad, bueno, ahora es... Correcto, ¿no? Pero es el nuevo. Yo creo que, o sea, que hay un potencial terrible, ¿no?, para gente que quiera empezar. Y Daniel, de cara a la solución de planificación, por vuestra parte, ¿qué skills destacarías que son necesarios para sacar el máximo partido? Yo te diría que la solución de planificación, el software, lo que ha de ser es un facilitador. Que no haya que, lo comentaba Ramón y reincide nuevamente Javier, hay una falta de expertos de análisis de datos y al final pues en las compañías tienen la gente que tienen y lo que el software tiene que hacer es no impedir ese análisis, no desmotivar, ¿no?, que es lo que comentabas, Ramón. Y yo creo que en BOR lo que pensamos es eso, que la solución de análisis ha de adaptarse al usuario, obviamente pues no siendo necesario ser un ingeniero de la NASA a la hora de poder construir tus propios escenarios de planificación y de reporting. Y por supuesto, si puede ser también sin programación, ¿no? Que un usuario no tecnológico, ya sea del área de logística, del área de finanzas o de cualquier área, pueda modelizar sus propios escenarios sin que tenga que tener un conocimiento tecnológico muy específico. Y eso es lo que yo creo que puede ayudar a que las soluciones y la implementación de este tipo de soluciones tecnológicas pues sea un éxito. Que cada vez estén de verdad más cercanos a esos usuarios, ¿verdad? Eso es. Y bueno, vamos a ir terminando. Sí, Daniel, ¿qué retos podríamos resumir que tenemos los fabricantes en términos de planificación para seguir el ritmo del mercado? Yo creo que la evolución hacia lo que estábamos comentando aquí. Hemos dibujado un escenario que me alegra mucho coincidir con Daniel en el enfoque. En el caso de Lucanet decimos que somos una solución para financieros hecha por financieros y evitamos eso, que haya que programar, que las empresas necesiten esos perfiles tan técnicos. Entonces, yo creo que será un reto que se va resolviendo y que cada vez las soluciones estamos más próximas a dotar a personal no tecnológico
de las capacidades necesarias y de las herramientas necesarias para poder subsistir y gestionar el dato con ellas. Y creo que debemos ir hacia la conectividad, hacia no solo gestionar el presente, gestionar lo que ha sucedido, entenderlo y tomar acciones, sino el poder planificar con todas esas fuentes externas que decíamos, que pueden ser o bien gratuitas o bien de pago, y que están disponibles en el mercado. Si pensamos en un restaurante de comida rápida en la puerta de un estadio, pues nada más importante que saber la climatología y saber el calendario de partidos. En función de esto planificaré personal, planificaré materia prima, planificaré los ingresos que espero recibir de allí. Y todo eso se puede saber, todo eso está disponible en la web y todo eso son datos que se pueden adquirir para enriquecer nuestra planificación. Aprovechar todos los factores externos que tenemos. Eso es. ¿Qué hacemos con esto? Importamos el dato, evitamos que las personas trabajen en la preparación del dato y ponemos a las máquinas a hacer trabajo de máquinas y a las personas trabajo de personas, que eso como sociedad sería un avance monstruoso. Muy bien. Ramón, para concluir, ¿quieres añadir algo más a al enfoque de Daniel? Sí, y contestando a tu pregunta, para mí habría quizás dos cosas que pediría a, bueno, muchos de vosotros sois ingenieros, hacia sistemas para las empresas, ¿no? Uno para mí es el escenario y otro es el backstage. Para el escenario, temas visuales, o sea, algo que mole, que me apetezca ir a una sala y empezar a jugar. O sea, es fundamental, ¿no? Ahora tengo algún sistema de planificación en la empresa a nivel grupo que, fijaros que nos gusta, pero porque se va asemejando cada vez más al Excel. Entonces, parece que el Excel es lo que te da la flexibilidad para planificar mejor y hacer tus modelos, porque siempre necesitas esa flexibilidad para business cases, para rolling forecast, etc. Entonces, creo que ese paso hacia más el Excel no hace ningún favor a lo que realmente querríamos a futuro. Y para mí, en el escenario, upfront, para mí sería el tema visual muy importante. Y el ejemplo que os he puesto antes que hemos hecho en Just Eat para mí es motivacional de ir a trabajar con eso y para la gente. Y luego en el backstage, yo creo que es muy importante hacer, y voy a hacer una cosa a lo mejor que suena a ciencia ficción y a lo mejor tampoco sé el detalle de eso, pero es hacer un poco de inteligencia artificial en donde haya un machine learning por detrás de los datos históricos que ayude a proyectar. Es decir, no podemos tener, haciendo un rolling forecast, a 20 personas en un departamento cada mes cogiendo datos de 50.000 millones de sitios de empresas, de datos exteriores, etcétera, sino que necesitamos que confluyan de una manera y que el propio sistema dé una proyección basado en ese data, ¿no? del pasado, ¿no? Y esa proyección, ese machine learning con proyección a futuro, es algo que pasa porque las empresas de software no solo proporcionen un buen software como programación, sino que también hagan una consultoría de estructurar la información y de entender bien los componentes que son de cada negocio, de cada empresa, ¿no? Como en nuestro caso, he comentado antes, usuarios, restaurantes y delivery, y no salirte de ahí, ¿no? Y para otra empresa de coches será, pues no sé si será utilitarios y subs y todoterrenos o lo que sea, o será ruedas y motores o tipo de motor. Pero es muy importante identificar bien cuáles son los elementos clave de cada empresa para poder hacer ese backstage de data, ¿no? Estar cerca de cada industria. Efectivamente. Bueno, pues nada, estamos muy fuera ya de tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por todo lo que nos habéis contado y nada, nos vemos pronto seguro. Muchas gracias. Gracias.